Muy buenos días, son las 12 menos 20 pasadas, una hora menos en Canarias, y comienza en este momento la rueda de prensa con datos sanitarios actualizados del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, los datos de hoy son ligeramente superiores a los que teníamos en estos días. Es un pequeño repunte. Estamos valorando si es una de las variabilidades habituales o uno de los cambios habituales o si tiene alguna otra cosa más de fondo. Todo esto lo vamos a valorar a lo largo del día. Son, de hecho, 506 casos que representan un incremento del 0,22%. Nos mantenemos en incrementos muy pequeños, pero sí que es cierto que los datos de hoy son un poco superiores. Además, desgraciadamente, tenemos 217 casos, 217 fallecidos. Nos mantenemos en esas cifras en torno a los 200 por debajo de los 200 de todos estos días, pero sí que es verdad que hoy ha habido también un pequeño repunte. Este repunte se debe principalmente a una única comunidad autónoma que ha hecho una notificación importante de nuevos fallecidos. Estamos ahora mismo también trabajando con la comunidad para identificar las fechas de fallecimiento y poder valorar si realmente son nuevos fallecidos o a lo mejor han sido problemas de retrasos en la actualización de las fichas de evolución clínica de los pacientes. Estos datos es cierto que son un poco extraños respecto a lo que observamos estos días, pero hasta que no podamos valorarlos con un poco más de cuidado tenemos que tener prudencia a la hora de hablar de ellos. Porque, de hecho, cuando observamos la evolución por comunidad autónoma, prácticamente todas muestran una evolución muy coherente, algún pequeño repunte en alguna, pero lo cierto es que hay en general una evolución a la baja muy interesante que nos permite pensar que todavía estamos en una situación favorable como la que estábamos viendo estos días pasados. Hemos hecho análisis también por edades para valorar algunas de las preguntas que surgían estos últimos días en cuanto al número de niños, personas menores de 10 años, que estaban aparentemente incrementándose el número de ellos. Lo cierto es que, según la información que tenemos del sistema de vigilancia, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ese incremento de casos es proporcional en todos los grupos de edad, porque la edad saben que no vienen esos agrupados, en esos datos agregados que nos dan diariamente, sino que vienen las fichas individualizadas de vigilancia epidemiológica. Estas fichas se han ido con toda la fase de desescalada y la necesidad y la exigencia de tener cada vez mejores sistemas de vigilancia han ido completándose en estos días, con lo cual hemos tenido un incremento general de fichas y, por lo tanto, sabemos mejor las edades de todos los casos que teníamos y entre todos los grupos de edad han aumentado aquellos en los que disponemos de la edad y entre ellos los niños. No parece que haya un efecto relacionado con la apertura o el alivio, las medidas de alivio aplicadas